Interesó mucho este tema. Muy buenos días a todos ustedes y a todas, sobre todo porque esto es uno de los temas que se habla mucho, pero como que no se atacan todos los factores o no se habla de todos los factores que están implícitos en la respuesta sexual en hombres. Y cuando decimos respuesta sexual en hombres, hay factores físicos, hay factores emocionales y hay factores culturales que casi nunca conversamos. Y yo quisiera que hoy empezáramos a retomar una serie de conferencias que tienen que ver con la respuesta sexual en hombres. ¿Por qué? Porque la demanda, y en edades muy tempranas, la demanda social, emocional sobre ellos está muy dirigida a la pelvis y está muy dirigida a la erección, a la penetración y a la eyaculación. Tanto es así que muchachos ya de 10, 11 y 12 años me preguntan de qué tamaño es mi pene me va a funcionar o no, yo tengo que ser un buen amante. Entonces hay factores culturales que realmente pesan muchísimo sobre la respuesta. Y encima de eso, no les explicamos aspectos esenciales, no solo actitudinales, sino de prácticas en general, con su estilo de vida, con factores físicos que se descuidan después de los 50 años y lo que aumenta sobre todo la disfunción eréctil, que es la incapacidad de poder tener una erección o, que ahorita les doy la definición concreta respecto a cuándo hay una disfunción eréctil, qué grado de disfunción eréctil es, porque esos son más información médica, pero es importante tenerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo como hombre a nivel de respuesta sexual solo pienso que mi única respuesta es una erección, que mi única forma de obtener satisfacción es a través de la erección, yo estoy limitando mi respuesta sexual a la respuesta de mi pene. Y ya eso se convierte en un factor emocional en mi contra, porque no me permite descubrir y erotizarme en otras formas de encuentro que no sean solo la erección. Por supuesto que va a tener muchísima sensibilidad, porque al tener ustedes los órganos genitales externos, ustedes van a vibrar mucho más con sus genitales y los descubren y los manipulan. Pero una de las limitaciones que no se los decimos es cuando empiezan a tener el ciclo reproductivo y comienzan a friccionar su pene, y entonces su respuesta es más por eyaculación, orgasmo eyaculatorio, que con todos los otros orgasmos que venían aprendiendo cuando eran más pequeños. Entonces voy a irme, este es un artículo que me llegó muy interesante del doctor José Spitia de la Hoz, Franklin José Spitia de la Hoz, me dio permiso de que lo presentara. Y a él lo que le interesa, sobre todo, él es ginecólogo, trabaja en Colombia, nos conocimos en todo lo que es la red mundial de sexólogos, y él lo que le interesaba eran estos otros factores que encontró con mil y pico de hombres, a los cuales les hizo 1902 hombres, a los cuales les hizo una entrevista y pudo conversar con ellos durante casi 5 años. Vean qué interesante. La disfunción eréctil es la incapacidad persistente de un hombre para lograr o mantener una erección que le permita una relación sexual satisfactoria. Entonces imagínate que es como muy amplio, porque si en este momento por un factor emocional usted no se vincula con la persona, usted puede tener una disfunción eréctil circunstancial. Pero si esto usted no lo resuelve y se le hace todo un rollo, usted puede empezar a seguir repitiendo ese factor sin tener otra predisposición física, sino que fue asociado más a factores emocionales o culturales que tienen que ver con el rendimiento. Pero ya los vamos a ver. Pero ¿qué es lo que me llama la atención? ¿Qué fue lo que me llamó la atención? Fueron evaluados por el Índice Internacional de la Función Eréctil abreviado y se encuestaron, pero lo que me llamó mucho la atención es los resultados. Escuchen esto, chicos, escuchen esto porque esto es interesante. Es muy alta y parece que ha subido esto en hombres con 2 o más factores de riesgo. ¿Cuál es uno de los factores de riesgo? Ser mayor de 50 años. ¿Pero por qué ser mayor de 50 años es un factor de riesgo? Si lo vemos desde la sexualidad tántrica, esto no debería ser un factor de riesgo.
porque no mencionan que ingesta de alcohol, gorditos, obesidad, no hacer nada de ejercicio, sedentarismo y fumar, entonces no es tanto más de 50 años. Repito, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, ingesta de alcohol. Entonces son 4 cosas que hemos venido haciendo y que pensamos que no tienen ningún impacto sobre el cuerpo y que toleramos en los hombres como una forma de masculinidad, pero les va a afectar su respuesta sexual y les va a afectar su satisfacción sexual. Pero me mencionan 2 cosas más: la depresión y el analfabetismo. Y yo diría, tengo personas que tienen conocimiento pero que no siguen educándose. Una de las variables anatómicas más fuertes es que usted en su pene tiene unas venas muy chiquitas que con solo subir el colesterol o los triglicéridos se va a afectar su respuesta. Entonces, no seamos analfabetos sexualmente hablando, porque usted puede ser una persona muy culta, muy educada, pero con mucho desconocimiento de lo que significa la vivencia plena de la sexualidad. Y hoy básicamente eso es lo que quiero decirles. El gran predictor y el factor más importante que él saca, dice depresión y desconocimiento. Quisiéramos que entendieran que los hombres sí se deprimen, que los hombres necesitan atención, que si hay enfermedades crónicas como diabetes o como presión alta, que tienen que ser atendidas. En otras palabras, caballeros, y sobre todo a las mujeres que conviven con estos caballeros, llámense hermanas, esposas, parejas, amigas, primas, lo que sea. Nosotras también ejercemos presión sobre ellos y pensamos que su única respuesta tiene que ver con un pene erecto. La respuesta principal que quisiera que ustedes guardaran es el vínculo con sus cuerpos, con su salud, con su autocuidado. Definitivamente, este señor nos viene a decir que lo esencial para prevenir la disfunción eréctil es su capacidad de cuidarse, de amarse y de protegerse, de quererse. Quítese ese sedentarismo, ese tabaquismo, esa ingesta de alcohol. ¿Qué hay detrás de un tabaquismo y una ingesta de alcohol? Ansiedad, tensión, depresión que no se han atendido. ¿Qué les parece si comenzamos a construir una nueva masculinidad? Un nuevo espacio donde tanto hombres como mujeres comencemos también a construir esos nuevos hombres, mucho más libres, con relaciones más justas y con una vida plena a nivel sexual. ¿Qué les parece? Seguimos conversando.